Saludotes mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal y si es la primera vez de alguien por acá, inmediatamente te doy la bienvenida. Hoy vamos a explorar cómo es un día en La Habana, Cuba. Vamos a recorrer otras de las avenidas o calles populares de esta ciudad. En esta ocasión le corresponde a la avenida 26 en Nuevo Vedado. Nuestro objetivo en este video es caminar por 26 desde la fuente luminosa que se encuentra en la avenida de Rancho Boyeros hasta la calle 23. A la vez que vamos a conocer un poco de la historia de esta calle, vamos a ver qué están haciendo las personas, algunos lugares de interés, pero sobre todo vamos a ver cómo es la vida del cubano a través de sus calles. Y bien, amigas y amigos, comenzamos nuestro recorrido. Pero antes hablemos un poquitico de la historia de esta avenida. Les puedo decir que la avenida 26 es una importante arteria vial de la barriada de Nuevo Vedado y las alturas del Vedado cercana al río Almendares. Esta avenida se separa de la calle 26 del Vedado a la altura de la calle 41. Realmente es la continuación de tal calle porque aunque la calle 26 continúa, gran parte del tráfico se desvía a tomar la avenida 26. Les puedo decir que allá por la década del 30 del siglo pasado, debido al crecimiento de la zona del Vedado, familias adineradas en busca de un reparto alejado deciden trasladarse para un lugar más fresco y menos contaminado, cercano a la ribera del río y la amplia vegetación del bosque de La Habana. Y de ahí surge la avenida 26. Ahora estamos viendo uno de los tantos agromercados que podemos encontrar en 26, donde hay ciertos productos que se pueden adquirir. Las personas lo conocen como el mercado boutique de esta zona por los precios elevados, un poco más caro que otros de la ciudad debido a que se supone que por estos lugares hay una mayor adquisición económica. De eso estaremos hablando más adelante en este video, así que quédate hasta el final porque puedes conocer cosas muy interesantes de la realidad de Cuba. En el recorrido de estas calles también vamos a encontrar varios negocios como pizzerías baratas y otras caras. Por ejemplo, en esta una pizza cuesta 120 pesos cubanos. También hay ventas de garaje, cafeterías y restaurantes. La mayoría pertenecen al sector privado. Ahora nos encontramos en 26 y Puentes Grandes. Lo que se ve al frente pintado de blanco es el supermercado del mismo nombre, donde puedes comprar con las dos monedas que funcionan en el país, el peso cubano y el MLC, la moneda digital que representa la divisa, o sea, el dólar, euro, etc. Bueno, me hubiera molestado, ¿sí? Ahora nos encontramos caminando por un costado del Jardín Zoológico de La Habana, más conocido como Zoológico de La Habana o Zoológico de 26. Inaugurado el 24 de octubre de 1939, es el zoológico más antiguo de los existentes en Cuba. Sin dudas, amigas y amigos, el zoológico de 26 es uno de los lugares preferidos por las familias cubanas para vivir horas de esparcimiento, entretenimiento y acercamiento a la flora y a la fauna. Además, se puede disfrutar de espectáculos culturales, un parque de diversiones, entre otras atractivas opciones, principalmente para los niños.
Pero en la actualidad no todas las familias pueden traer a sus hijos debido a lo caro que está todo, fundamentalmente las ofertas gastronómicas, tanto estatales como particulares. Y se debe entender que el salario de un trabajador medio en Cuba al mes sería una salida al zoológico para 3 personas. Ahora me gustaría que los habaneros o los que son cubanos que hayan podido visitar este jardín zoológico de La Habana me digan qué tal ha sido, cómo ha sido su experiencia y si tienen algún recuerdo de este lugar. Todo eso me lo pueden dejar dicho en los comentarios. Justo enfrente del zoológico se encuentra la agencia Vía Azul, una agencia de ómnibus nacionales de Cuba orientada al sector extranjero. Así que ya saben, los amigos y seguidores del canal, si vienen a Cuba y desean ir a otras provincias del país, es aquí donde deben venir a sacar su pasaje. El Barbarán Pepitos Bar se encuentra en esta calle y está ambientado con la temática de una emblemática película de dibujos animados, Vampiros en La Habana, que muchos cubanos dentro y fuera deben recordar. Nuevo Vedado es conocida por ser una zona residencial, donde viven militares y familias ricas y privilegiadas. Un ejemplo de ello son estas casas que están viendo en pantalla. Pero no todo es color de rosa, también existen casas destruidas, personas pasando trabajo y si nos adentramos en algunas de sus calles podremos encontrar barrios pobres que parecen favelas como en algunos municipios menos favorecidos de la ciudad. En resumen, te puedes encontrar una mansión con calles impecables y en las próximas calles casas destruidas y basureros. Este lugar son de los pocos que quedan al igual que los Ditú. Aquí se vende cuando traen dulces. Pero bueno, ya saben el asunto de los precios. Nos encontramos enfrente del Cine Acapulco, que fue propiedad del presidente de Circuito Carrera y fue inaugurado en 1958, la que se constituía en una cadena de cines integrada por los teatros Auditorium y Trianon y los cines Acapulco, Infanta, Velascoaín, San Francisco y Astor. Fue uno de los más modernos y lujosos de la ciudad, con espejos de filigrana en el recibidor y disponía de 1.500 localidades de asiento. Bien, estamos caminando al costado del cementerio chino, el cual fue el último cementerio construido en La Habana. Fundado en 1893, está ubicado en la calle 26 entre 31 y 33.
La obra estuvo a cargo del arquitecto Don Isidro A. Rivas. Es una construcción civil de gran valor histórico declarada Monumento Nacional el 8 de mayo de 1996. ¿Qué les parece el dato? Déjenme dicho en los comentarios si lo sabían. Y bueno, de esta manera, donde se encuentra la avenida 26 y la calle 23, estamos llegando al final de este video. Si les gustó el recorrido, por favor déjenmelo saber dándole me gusta a este video, revienten ese botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita para que formen parte de esta familia, déjenme algo dicho en los comentarios, compartan el video con algún amigo y también, si desean apoyarme un poquitico más, consideren la posibilidad de hacerse miembros del canal, donde podrán disfrutar de ventajas exclusivas, además que me estarán ayudando un montón para seguir creando contenido como este. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote grande, mi gente, se les quiere y chao.